Para el canal, esta vez les traigo dos resúmenes de películas de John Carter y la película de Buster, unas películas antiguas que ya no se han visto últimamente porque no creo si son del 2025 o 2011, no me acuerdo, pero disfruten de estos resúmenes de video, suscríbanse a mi canal, síganme apoyando, ya somos 57 suscriptores y de botón arriba y compartan el video. Bueno, después de esto, vamos al video. Hoy veremos una aventura épica en la que un héroe solitario, atormentado por su pasado, será llevado a un viaje interplanetario que cambiará su vida y el destino de dos mundos. Así es, hoy veremos John Carter, un veterano de guerra cansado de la lucha, se ve inesperadamente transportado al misterioso y lejano planeta de Barsoom, con un paisaje marciano deslumbrante y peligroso. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas de nada. Todo empieza con esta historia mostrándonos cómo el planeta Marte, que posee como verdadero nombre Barsoom, es un mundo que no está muerto pero que sí agoniza, y que la ciudad de Sodanga, una ciudad depredadora, fue la responsable pues avanza devorando la vida y energía de Barsoom, y que solo la gran ciudad de Helium se atrevió a luchar contra Sodanga durante 1000 años, hasta que un día el gobernante de esta última, Sabtang, fue acorralado en una tormenta de arena donde vemos que los soldados de Helium lograron abordar su nave listos para desatar una masacre con él y sus hombres, pero en ese momento tres poderosos sacerdotes llamados Thorns, entre los cuales el más importante es Matai Shang, descendieron del cielo destruyendo a todos menos a él. Estos le explican que le sirven a Isis, una diosa que lo ha elegido a él como el portador de una poderosa arma, y que solo persiguiendo su mandato podrá ser el máximo gobernador de Barsoom. Pasados estos acontecimientos, nos vamos a Nueva York en el año 1881. Conocemos al capitán John Carter, quien luego de esquivar a cierto personaje que más tarde conoceremos, llega hasta la oficina postal para enviar una carta a su sobrino Edgar Rice para pedir su presencia. Una vez que Edgar llega, es recibido por Thompson, el mayordomo de John, y su abogado Noah Dalton, quienes le revelan que su tío acaba de morir. Mientras le enseña la casa, Dalton le cuenta que John pasó sus últimos años excavando en búsqueda de algo que nadie sabía y que tal vez lo haya encontrado. Cuando Edgar pide presentar sus respetos, Dalton le muestra el mausoleo de John, mencionándole que por órdenes de su tío, este solo tiene cerraduras por dentro y que su cuerpo no fue embalsamado ni velado y tampoco tuvo un funeral. Luego, al leer el testamento, Edgar descubre que después de que pasen 25 años, todo será suyo y que por órdenes de John Carter solo él puede leer su diario privado. Una vez a solas, Edgar procede a leer y vemos que encuentran un mensaje de su tío, para él narrándole lo que vivió. Así vamos 13 años al pasado, en el territorio de Arizona entre las montañas Pinaleño, en el puesto de avanzada de Fort Grant. John llega a este lugar una mañana en búsqueda de provisiones para una nueva excavación en una mina misteriosa, con una araña marcada. El dueño del lugar se niega a darle crédito pues debe demasiado dinero, y los pueblerinos lo creen un loco, así que intentan sacarlo a la fuerza, pero John Carter lo supera fácilmente y enseguida le paga con una pieza de oro que encontró de camino a esa mina. Justo ahí llegan soldados de la caballería quienes lo derriban y lo llevan ante la presencia del coronel Powell. A John no le importa e intenta escapar en repetidas ocasiones, haciendo que lo encierren por seguridad. A pesar de esto, Powell le explica que requieren de sus servicios para enfrentar a los nativos mapaches de Arizona, pues están en desventaja. John le deja en claro que no le interesa derramar más sangre pues ya pagó sus deudas en el ejército hace mucho tiempo y que lo único que quiere ahora es ir por su oro para ser tan rico que pueda humillar a Powell en un futuro cercano. Como castigo, Powell lo golpea y ordena que permanezca encerrado. Sin embargo, cuando John despierta decide orinar enfrente del guardia para que este se acerque y así golpearlo y robarle las llaves. Pronto Powell se entera y comienza a ser perseguido por la caballería hasta que delante de ellos aparecen los apaches. John intenta dialogar con ellos para poder pasar, pero uno de los soldados dispara y comienza la batalla. En medio de esto, Powell es herido y en lugar de escapar, John Carter decide regresar por él. Esto los retrasa tanto que se ven obligados a detenerse en una cueva y prepararse para enfrentarse a los nativos, pero de repente los apaches retroceden. Ya ambos a salvo, John Carter comprende que se debe a que llegaron a una cueva con la araña marcada. Al indagar por dentro terminan encontrando oro en las paredes, pero no están solos pues ahí se encuentra uno de los sacerdotes que al ver a John se lanza sobre él. Aún así, gracias a Powell, John logra esquivarlo y detenerlo con un disparo. Mientras agoniza, este sujeta un medallón y recita el nombre
nombre de Barson. John siente curiosidad, así que le quita el medallón y se acerca a escuchar, pero al repetir sus palabras de inmediato es transportado a Marte. En este mundo nuevo, al intentar caminar, descubre que con el mínimo esfuerzo es capaz de saltar grandes distancias y que ahora posee una fuerza sobrehumana. Así comienza a alejarse dejando atrás el medallón sin saberlo. Cuando llega a la cima de una colina descubre una cámara que funciona como incubadora de huevos de criaturas verdes llamadas Tharks, que están naciendo en ese momento. Cerca de ahí vemos que una de estas criaturas acaba de encontrar el medallón y al mismo John Carter cerca de los huevos. Uno de estos lo ataca con su lanza, pero falla gracias al gran salto de John. Al verlo de cerca, Tars comprende que es diferente, así que le ordena a los demás alejarse y no disparar. Ya a solas, Tars se desarma para darle confianza y presentarse como el Jeddak o Rey Tars Targas. John hace lo mismo y se presenta como John Carter, capitán de Virginia. Dicho esto, Tars le pide que salte como lo hizo antes. John obedece, pero solo para apoderarse de sus armas, pero al no saberlas usar, los soldados de Tars le disparan primero, aunque este ordene no hacerle daño. Para llevárselo sin problemas, lo amarran con las crías y aunque todavía faltan por nacer, prefieren destruir los huevos antes que esperar más tiempo. Por otro lado, conocemos a la princesa Yeha Torres de Helium, quien espera a su padre para contarle su propuesta para ayudar en la guerra. Justo ahí llega el rey Tardos Mors, acompañado del almirante Kantos Khan, quien procede a contarle al consejo que la frontera oriental de Helium fue devastada por Saftan. Ante esto todos comprenden que Helium está condenada, pero Yeha lo interrumpe para mostrarle que ha construido una máquina idéntica al arma de Saftan y que posee el noveno rayo que, a diferencia de Saftan, que lo utiliza para destruir, ellos podrían transformar los desiertos y renovar los mares. Todo marcha bien hasta que uno de los consejeros avería la máquina sin que nadie lo note. Una vez a solas, Tardos le revela a su hija que Saftan ha prometido dejar en paz a Helium a cambio de que ella sea su esposa, y al no haber otra solución tuvo que aceptar. A continuación descubrimos que el consejero en realidad era un Tern, uno de los sacerdotes transformado y que en realidad se llama Matai. Además siempre se encuentra al lado de Saftan, quien ya está en Helium. De nuevo con John Carter, este llega al hogar de los Tharks y una vez que lo liberan observan cómo las hembras se pelean por adoptar a una de las crías. De todas ellas, la única que se queda sin cría es la más débil, llamada Sola, pues Sarkoja, la más fuerte, le arrebata la última cría, pero por piedad de Tars le permiten quedarse con John Carter. Justo cuando ella lo libera por completo, John vuelve a ver el medallón, así que salta para recuperarlo. No llega lejos, pues Tal Hajus lo somete con su espada dispuesto a matarlo. Tars le ordena detenerse, lo cual enfada a Tal Hajus, pero en ese momento él reclama un duelo por el liderazgo, pero al ver que nadie lo apoyará debe retractarse. Luego Tars presenta a John Carter como una criatura extraña y le ordena saltar, pero John prefiere desafiarlo y no hacerle caso. Sin embargo, Tars le promete que más tarde se verá obligado a saltar, y es así que más tarde John Carter y las crías comienzan el proceso de higienización, a la fuerza afeitándolo, bañándolo y dándole de beber, y vemos que solo después de ingerir estos líquidos, John logra entender el lenguaje de Sola y de los Tarks. Cuando por fin despierta, se libera de las cadenas gracias a su fuerza, pero descubre que no será tan fácil, ya que un perro de ese mundo llamado Gula decide seguirlo a todas partes con su gran velocidad. John Carter llega hasta el salón de Tarks confirmando que él posee el medallón. Pronto llega Gula, arruinando sus planes, así que prefiere marcharse, pero al ver que las criaturas enfadadas por la interrupción están golpeando a Gula, John regresa en su defensa. Aquí mata sin querer a uno de ellos de un solo golpe, enfadándolos aún más, y debe ser Tars quien interceda para que no lo maten. Justo ahí llega Sola, y como era la responsable, al día siguiente es castigada por Sarkoja, siendo marcada por la brasa caliente, advirtiéndole que la próxima ofensa será la última. Luego, antes de que Carter salte por órdenes de Tars, la aldea se pone en alerta, pues vemos que Yeha está escapando de Saftan, quien prefiere asesinarla antes que perseguirla, pero Matai le recuerda que necesitan viva a la princesa, así que inmovilizan la nave para buscarla personalmente. Sin embargo, Yeha se disfraza como soldado para intentar escapar en otra nave, lo cual no funciona, pues se estrella y está a punto de caerse. Aquí, cuando John Carter la observa, cree que es una humana, así que salta en su ayuda salvándola a tiempo. Al ver que los soldados de Sodanga están cerca, decide quedarse a luchar mientras ella escapa. Gracias a su experiencia, John sabe dónde debe atacar, y por ello salta para infiltrarse en una de las naves con la que derriba a las demás, quedando solo dos naves en el aire. Saftan quiere matarlo con su rayo, pero Matai le ordena capturarlo vivo, así que Saftan lucha contra él y pronto lo somete, pero justo ahí los Tarks deciden atacar a Sodanga y así darle tiempo a John Carter para escapar, obligando a Saftan a retroceder. Por lo sucedido, ahora John Carter es recibido como un gran guerrero por los Tarks. Yeha decide rendirse para llegar hasta Tars y explicarle su situación, pero este prefiere entregarla como premio a John Carter, pues sabe que Helium ya no tiene poder y cree que con ayuda de John su pueblo puede defenderse. En un principio John se niega a luchar, pero cuando Tars le advierte que de no
no hacerlo, Yeha estará en peligro, termina aceptando. Más tarde Yeha le pide que le enseñe a Helium cómo saltar para ganar la guerra, pero Jon no está dispuesto a participar en una matanza. Luego, cuando este explica que a diferencia de Barsoom, donde las naves navegan con la luz, en su tierra las naves navegan los océanos, ella lo trata de mentiroso ya que en Barsoom no existe tal cosa. Entonces Jon por fin descubre que se encuentra en Marte, explicándole a ella que llegó usando el medallón. Deja dice saber lo que pasó y para mostrarles los lleva hasta el templo de los Tarks, pues cree que Jon es un Term, uno de los sacerdotes de la diosa Isus, los cuales guiaban a los pueblos en la era de los océanos de Marte. Sola les pide marcharse pues al no ser Tark están cometiendo una ofensa, pero a Jon no le importa pues hace que Deja interprete un grabado que habla sobre la entrada de Isus, al lugar donde está la respuesta que le permite viajar entre mundos. Deja le propone llevarlo hasta ahí a cambio de su libertad. Él acepta, pero enseguida son descubiertos por Sarkoja. Al enterarse, Tars le recrimina pues por su culpa ahora Sola morirá. Jon aprovecha para decirle que sabe que ella es su hija por cómo la trata. Tras lo acepta y le revela que, aunque está prohibido, su madre parió el huevo en secreto, y por ser el último rastro de su amada, vemos que decide fingir que él mismo lo matará, pero en realidad le ordena escapar y llevarse a Sola para que realice el ritual de su pueblo y muera en paz en el río Isus mientras él hace tiempo. Así vemos que Jon y los demás viajan durante 3 días por el desierto atravesando tormentas hasta que un día, al ver las lunas en el cielo, Sola descubre que Deja en realidad los estaba llevando a Helium. Sin opciones, ella le revela que es la princesa y que a pesar de tener la oferta de Zaptan, decidió escapar porque una vida de opresión no merece ser vivida y teme que esto signifique el fin de Barsoom. Y aunque también le revela que sabe que no existe la puerta de Isus, Jon prefiere continuar con su búsqueda. Mientras tanto, cuando Matai se entera que Jon ya está en el río Isus, decide teletransportarse a ese lugar personalmente para hacerse cargo. Una vez ahí, como su tradición lo exige, Sola se prepara para morir en el río, pero Jon la detiene revelándole que Tars es su padre y que la única forma de honrarlo es mantenerse con vida al menos por el momento. Dicho esto, navegan hasta que encuentran una gran estructura en medio del agua, lo que sorprende a Deja, pues no sabía de su existencia. En busca de respuestas, Jon lleva a Deja hasta el interior, el cual vemos que se abre a medida que él avanza. Ahí Deja comprende que aquello no es obra de los dioses sino de las máquinas. Pronto encuentran dónde insertar el medallón, lo que enciende una señal parecida a la araña de la cueva. Deja comprende que se trata del 9º rayo, que los Terns son reales y que Jon sí proviene de la Tierra. En un momento, cuando sin querer Jon activa un diagrama, Deja logra interpretarlo y descubre que aquellos que viajan en realidad son copias de sí mismos y que las palabras que activan el medallón están ahí, pero dice que necesita regresar a su salón de ciencias en Helium para interpretarlo correctamente. Al escuchar esto, Jon cree que solo lo quiere utilizar para regresar a su ciudad, pero cuando ella le dice que sabe que en el fondo quiere ayudar a Barsoom porque tiene un gran corazón, Jon no resiste más y la besa, lo que hace que recuerde a su esposa e hijo muertos. Pero el amor se interrumpe pues Sola les advierte que los Warhounds acaban de llegar y vemos que fueron traídos por Mata y Shang. Una vez que regresan a la orilla, la persecución por el desierto inicia. Aquí, cuando Deja toma su mano, él recuerda cómo aquel día, al regresar a su casa, encontró su hogar consumido por el fuego y entre los restos, los cuerpos carbonizados de su familia. Esto hace que esta vez Jon Carter decida quedarse a luchar mientras los demás escapan, y aunque Woola quiere estar a su lado, Jon le ordena escapar. Así se lanza a los brazos de los Warhounds, matando a diestra y siniestra con todas sus fuerzas mientras recuerda cómo tuvo que enterrar a su familia. Luego de haber derramado la sangre de todo un ejército, los Warhounds por fin lo someten, pero en ese momento llega la nave de Tardos para bombardear la zona y rescatar a su hija. Una vez a su lado, Deja le cuenta a su padre sobre Jon Carter, pero enseguida se lleva una gran sorpresa al ver que ahí está Zaptan, quien dice venir en paz y para demostrarlo pone su vida en sus manos. Deja está dispuesta a matarlo, pero cuando Zaptan le promete que si se casan ella podrá decidir el futuro de Barsoom, Deja le perdona la vida. Mientras la nave se aleja, vemos a Ula y Sola emergiendo de la tierra, pues todavía están con vida. Luego, cuando Jon despierta, descubre que está en Sodanga, rodeado de soldados rojos. Justo ahí llega el almirante Cantos, quien dice venir por órdenes de Zaptan, pero en realidad hace que Jon lo utilice como rehén para escapar a la superficie. Ahí explica que está aquí por órdenes de Deja y que deben ir a la torre central. Entonces Jon usa toda su fuerza para saltar y llevar consigo a Cantos hasta esa torre donde vemos que se encuentra la mismísima Deja. Cuando están a solas, al comprender que Jon Carter no planea quedarse a luchar por Barsoom, ella le entrega el medallón y le revela la frase que necesita para regresar a la Tierra, pues logró descifrarlo la primera vez. Así vemos que desaparece justo antes de que Zaptan llegue. Sin embargo, en realidad solo se ocultó pues planea ayudar a Deja. Aún así no llega lejos ya que es descubierto y capturado por Matai. Este lo lleva a un carruaje en la ciudad para conversar en paz. Aquí Matai le revela que es un Terran, que al igual que los de su especie buscan solo
ser un mito para mantenerse ocultos. Como las calles están bloqueadas, Matai traslada a pie a John mientras vemos que se transforma en distintos ciudadanos para pasar desapercibido. Aquí mientras observan el desfile, cuando Matai comprende que John Carter sabe acerca del noveno rayo, decide revelarle que cuando Deja y Zaptan encuentren las dos lunas y ellos intercambien sus votos, todo aquel que conozca acerca del noveno rayo será eliminado. John intenta advertirle a Deja, pero las ataduras de Matai se lo impiden. Dicho esto, John le pregunta cuál es la causa que mueve a los Thorn. Matai le menciona que al ser inmortales no le temen a la muerte y que sus planes empezaron antes de que Barsom se formara y continuará después de que desaparezca, pues su forma de actuar siempre es impulsar la destrucción de los mundos, alimentándose de ellos si lo quiere ver así. Sin más que decir, Matai prepara una nave para llevarse a John, pero antes llega Ula al rescate rompiendo el brazalete del sacerdote, lo que libera a John. Enseguida nuestro protagonista le advierte que si bien es inmortal, no es inmune, pues mató a un Thorn en la Tierra. Luego de recuperar el medallón, John se marcha en esa nave siendo seguido por Ula. Luego de pasar por debajo de la ciudad, consigue salir de esta y recibe la ayuda de Sola para eliminar a sus persecutores. Ya a salvo, John sabe que necesita un ejército, así que regresa a las tierras de los Tarks, creyendo que Tars le dará su ayuda, pero una vez ahí descubre que ahora el nuevo rey es Tal Hajus, quien no duda en encerrarlo. En su jaula, John se reencuentra con el golpeado Tars. Este le dice que no le importa morir, pues sabe que Sola ya está en el paraíso con su madre, pero su ira despierta cuando John le revela que Sola aún está viva y también fue capturada, así que se lanza sobre él para estrangularlo. Sin embargo, su fuerza lo abandona salvando a John. Momentos después llegan los guardias para llevarlos a la arena. Aquí Tal Hajus los condena a morir y para ello hace que encadenen a John y libera a una bestia llamada Simio Blanco. Luego de que un golpe del simio lo separa, para proteger a Tars, John decide enfrentarlo por su cuenta y cuando todos ven que es capaz de esquivar a la bestia con sus saltos, Tal Hajus decide liberar al otro simio blanco. Al mismo tiempo, al ver en ese estado a Tars, hace que Sola le revele a Sarkoja que es su padre, y en un intento desesperado Sola provoca que ambas caigan en la arena, donde la primera en ser despedazada es Sarkoja. Mientras tanto, ella se acerca a su padre para ofrecerle su ayuda. John continúa con su estrategia de saltar y gracias a ello, logra usar la fuerza del simio para que libere la cadena con una parte de la roca con la que ataca y derriba a una de las bestias. Ya sin atadura, se lanza contra la otra bestia justo cuando esta llega hasta Sola y Tars. Todo indica que el simio blanco ganó, pero de repente de su cuerpo emerge John abriéndose paso con su espada y vemos también que Sola y su padre están vivos. Esta hazaña hace que se gane el respeto de los Tarks, tanto que al reclamar el derecho a un duelo por el trono todos le brindan su apoyo. Sin opciones, Tal Hajus se lanza contra él, pero John lo derrota en el aire cortándole la cabeza y los brazos. Así con el poder en sus manos, John los convence de unirse a Helium para luchar contra Sodanga. Esa misma tarde, el ejército Tark llega marchando a Sodanga y avanza derribando sus muros, solo que una vez ahí descubren que el ejército de Zaptan está en Helium al igual que la boda. Como ya es demasiado tarde, John intenta que los Tarks vuelen a Helium, pero Tars se rehúsa ya que su cultura se lo prohíbe, entonces debe marcharse solo. Mientras tanto vemos que la boda ya ha iniciado y el rey está entregando a Deja en el altar. Una vez que los novios están bajo la luz de las lunas unidas, se les entrega el agua que deben beber para unirse en matrimonio, pero justo cuando Deja está por hacerlo llega John Carter, quien pasó desapercibido por tener una nave de Sodanga. Aquí John Carter les revela a todos que es una trampa, pues Sodanga está rodeando los muros de Helium. Al verse descubierto, Zaptan toma de rehén a Deja y lanza la señal para iniciar una invasión. A continuación, gracias a un arma oculta, Deja apuñala la mano de Zaptan para liberarse. Así, este comienza a luchar contra John Carter en medio del caos de la batalla, y pronto lo supera y acorrala gracias a su poderosa espada. Sin embargo, en ese momento llegan los refuerzos, pues una nave repleta de Tarks se estrella contra el edificio y llegan más por las entradas. Incluso el rey Tardos y el almirante Cantos se unen a la batalla. Tars le entrega una nueva espada a John con la cual le corta un brazo y vence a Zaptan, quien a cambio de su vida le promete contarle todo acerca de Terrence, pero antes de que hable su cuerpo comienza a ser consumido por su propia arma y también empieza a infectar a John, pues vemos que está siendo manejado por Matai. Por suerte, Deja lo descubre a tiempo rompiendo su brazalete. Matai decide transformarse en ella, pues ahora planea suplantar su identidad después de que la mate, pero llega John y arroja lejos el medallón de Thorn, obligándolo a ir por él. El medallón llega a manos de Tars, que al ver a Matai transformado en John se lo entrega y aunque el verdadero le advierte, este logra escapar con él. Pasado esto, Sodanga por fin es derrotada. Aquí John le propone a Deja casarse con él aunque no tenga nada que ofrecerle. Ella acepta sin dudarlo y con la bendición de Tardos ambos se unen esa noche. Más tarde, luego de hacerle el delicioso a su esposa, John se aleja para pensar en su futuro, pues ahora que recuperó su medallón y conoce el ritual puede regresar a la Tierra. Sin embargo, esta vez prefiere quedarse en Marte, así que arroja el medallón. Momentos después llega un soldado para agradecerle sus servicios, pero en realidad se trata de Matai, quien aprovecha su distracción para enviarlo de nuevo a la Tierra. Así el
cuerpo original de John despierte en aquella cueva y vemos que ha pasado tanto tiempo que a su lado se encuentra el esqueleto de Powell. John intenta regresar recitando la frase que aprendió, pero es inútil sin el medallón. Cuando todo parece perdido, John recuerda que los Turns estuvieron en la Tierra, lo que lo lleva a creer que existen otras estaciones Turns ocultas por el mundo. Así que durante los próximos 10 años gastó su oro siguiendo todo rastro posible de estos Turns, hasta que un día por fin halló un medallón, pero sus siguientes pasos tuvieron que ser planificados en secreto, pues estaba siendo vigilado por los Turns. Por ese motivo fingió su muerte y creó aquel mausoleo, que se abre solo por dentro, pues si su cuerpo muere en la Tierra, también morirá en Marte, y es lo que los Turns buscarán. De nuevo, en el presente, Edgar termina de comprender que su tío le escribió todo esto para que proteja su cuerpo, pues la única llave que existe es su mismo sobrino. Enseguida, Edgar corre al mausoleo sin darse cuenta de que está siendo seguido, y al leer la carta que le envió comprende que su tío nunca lo llamó Edgar, sino Ned, por lo que la clave son las iniciales de su apodo. La puerta se abre y detrás suyo aparece un Turn listo para matarlo, pero antes de hacerlo, este recibe un disparo del mismo John Carter. Entonces, mientras le arrebata el medallón al Turn, le revela a su sobrino que nunca encontró el otro medallón, e hizo todo esto para quitárselo al Turn. Edgar cree que lo utilizó como carnada, pero John Carter le explica que en realidad sí lo necesitará como protector de su cuerpo terrenal, pues luego de aconsejarle a su sobrino encontrar la causa de su vida, John pronuncia la frase y regresa a Barsoom para tener un final feliz con su morrita. Así termina la historia de John Carter entre dos mundos. Si te gustó, asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas de nada. ¿Se imaginan ser secuestrados por unos trolls que se esconden de los humanos en cajas y que te crían para ser uno de ellos, enterándote que toda tu vida fue una mentira? Bueno, eso le pasó a X, que hace muchos años, una lluviosa noche, los Box Trolls lo secuestraron, con temor de que volvieran por más, por lo que el alcalde pagaría lo que sea a un exterminador para deshacerse de ellos, a cambio de un sombrero blanco. Dicho esto, el cazador sonrió malévolamente, espantando a todo el pueblo, para que no salieran de casa, que escondieran todo el queso que tenían, ya que los Box Trolls se lo comerían. Pero cuando el hombre se fue, de las alcantarillas salieron aquellos horrendos seres. Eran cientos de ellos, paseándose por todas las calles, robándose objetos. Era curioso, les daba asco la basura, pero los artefactos les encantaban. Los Box Trolls eran troles que andaban en cajas, que cuando los cazadores llegaron, en ellas se escondían, pero al final atraparon a varios de ellos, por lo que corrieron por sus vidas, directo a las alcantarillas, deslizándose hasta su escondite. Era enorme, donde resguardaban todo objeto humano, que facilitaban sus necesidades. Eran inteligentes y muy creativos. El caso es que uno con caja de pez, llamado Fish, le llevó un peluche a Ek, el pequeño niño humano, a quien el troll criaba. No eran malos, ya que para dormir se apilaban en sus cajas y protegían al pequeño, quien era el encargado de despertarlos. Y así, Fish siempre regresaba con algo nuevo para el bebé. Le daba de comer bichos, que era pura proteína. Siempre estaba activo y rápidamente creció, que junto a Fish hacían música, hasta el día en el que al fin salió, viendo cómo los cazadores se llevaban a varios, por lo que cada vez la población fue reduciéndose y él no podía hacer nada, desanimándose por completo, ya que al final solo quedaban muy pocos de ellos. El caso es que volvieron a salir y esta vez una niña los vio. Era la hija del alcalde, el viejito que vimos al principio, que no le hacía caso a Winfred, quien estaba obsesionada con los Box Trolls, dándole su sombrero para lavarlo, por lo que la niña lo aventó por la ventana, que cuando quiso recuperarlo, se topó con X, y al mismo tiempo los cazadores lo siguieron, tomando el sombrero blanco del alcalde, que al devolvérselo al hombre, le recordó que tenían un acuerdo por uno para él, y así él se fue, donde el alcalde no escuchó a su hija, que le hablaba de un niño que venía con los trolls, a quien los exterminadores persiguieron hasta un acantilado, cayendo a salvo gracias a sus cajas, pero por desgracia se llevaron a Fish, poniendo muy triste a X, ya que ahora perdió a su mentor, sin ganas de comer ni tocar música, por lo que al final decidió ir por él. Salió de las alcantarillas, pero en plena luz del día, espantado por todo el gentío, que ni caminar podía, hasta que vio un show de una
mujer bastante bizarra, que en su escenario subió Winfred, tratando de decirle a todos lo que vio del niño con los Box Trolls. Pero en vez de eso, dieron un show de cómo los trolls secuestraron a un niño hace años, o sea, X, que al ver todo esto, vio a la gente como unos monstruos y que solo buscaban aniquilar a los Box Trolls, por lo que muy enojado se reencontró con la niña, siguiéndola hasta un lugar donde ella lo reconoció, emocionándose tanto, por lo que el niño la mordió, preguntándole cómo llegar con los hombres de sombrero, diciéndole a la loca niña que los Box Trolls no comían humanos. Dicho esto, fueron en busca de ellos, donde los desgraciados cazadores torturaban a los troles, que mientras jugaban a tener sombreros blancos y a comer queso, que el jefe era alérgico a él, se hinchó como tomate, por lo que X aprovechó y entró sigilosamente a liberar a Fish, que al hacerlo no lo descubrieron, ya que el jefe estaba alucinando, por lo que con varias sanguijuelas lo deshincharon, que al abrir una compuerta, X se dio cuenta que todos los trolls estaban vivos, llamando la atención del jefe, impactado que el bebé secuestrado estaba vivo, así que fue tras él, pero X era más rápido, que cuando Winfred apareció, el hombre la reconoció, también la iba a secuestrar, pero X la salvó y la llevó directo a su escondite, enfureciendo a los exterminadores, donde la niña moría del horror al ver a tanto troll, hasta que vio a X hablar con ellos, contándoles que los demás estaban vivos, enojando a la niña que los trolls no eran malos, que no comían humanos, y más que el niño se creía uno de ellos, dejándole ver que no lo era, de que él era el bebé de Trapshaw, que al ver a Fish a los ojos, le dejó ver que era cierto, pero que no lo secuestraron, sino que se los entregaron, contándole cómo pasó todo, que hace mucho tiempo conocieron a un inventor que jamás los vio como monstruos, sino como seres muy inteligentes, enseñándoles todo lo que sabía, hasta que un día que volvieron, vieron a los exterminadores, forzándolo a construir algo para ellos, pero como se negó, querían llevarse a su hijo, por lo que se los dio a los trolls, viendo cómo lo mataron. Dicho esto, X quedó sin habla, hasta que la niña llegó y le habló de que era un papá, dejándole ver que un adulto así los podría ayudar y detener al exterminador, rogándole que los ayudara. Ella sí aceptó, con la condición de que se quitara la caja, y con las cosas que tenían, la niña le diseñó un atuendo. Salieron de la alcantarilla directo a su casa, que como había una gala, enloqueció a los invitados por sus malos modales, que hasta un bicho se comió. Tal vez era un humano por fuera, pero por dentro se comportaba como todo un troll. El caso es que el alcalde apareció, al igual que el exterminador, vestido de mujer, diciéndole que no iba a permitir que se intrometiera en sus planes, por lo que lo iba a matar, pero se salvó. Bailó un poco con Winfred, donde el cazador los estuvo persiguiendo, que al final dejaron caer un enorme queso, por lo que muy enojado, el alcalde culpó a X, quien aprovechó toda la atención y desenmascaró al cazador, diciendo que les mintió a todos, ya que los Box Trolls no eran malos, que no mataban a nadie, y que él era el bebé que se llevaron, pero nadie les hizo caso, solo les importaba el queso que desperdiciaron, corriéndolo del lugar. Con esto, X estaba desilusionado, ya que las personas eran los verdaderos monstruos, crueles y egoístas. Dicho esto, se despidió de la niña, diciéndole a los trolls que debían huir de ahí, y como estaba muy enojado, fue grosero con Fish, y de la nada, el lugar se destruyó, ya que el cazador apareció, demoliéndolo todo, por lo que Egg trató de salvarlos, pero los exterminadores se llevaron a todos, incluyendo a Fish, dejando al pobre de Egg inconsciente, pero al despertar, estaba en una jaula, encontrando a un hombre bastante pirado, que el cazador le contó que él era su papá, que jamás lo mató, que cuando iba a encender la máquina, Egg les gritó que huyeran, pero era demasiado tarde, ya que aplastó a los trolls. Con esto, le dijo a todo el poblado que los Box Trolls habían sido vencidos, que al fin la ciudad estaba segura, por lo que fue a ver al alcalde pidiéndole su sombrero blanco, y como el pueblo lo respaldaba, le daría el suyo, pero Winfred llegó y convenció a los secuaces de ayudarlos, y justo en ese momento llegaron todos los Box Trolls, ya que en realidad sí sobrevivieron, rescatando a X, contándole cómo escaparon, dejando ver que el exterminador los engañó, por lo que iba a destruirlos a todos, pero los trolls no se lo permitieron, volviendo loco al hombre, que con el apoyo de los humanos destruyeron su máquina, y de pilón le cayó un queso encima, hinchándolo de nuevo, que al enloquecer tomó a Winfred, por lo que el alcalde le dio su sombrero por su hija, haciendo lo que el loco quería, que al comer queso explotó, y así se lo contaron a todo el pueblo, donde al
fin, los Box Trolls vivían sin temor, compartiendo sus inventos con los humanos, donde Egg volvió con su padre, quien descubrió a los Box Trolls. ¡Qué linda historia! Hace mucho vi que salió. Que les haya gustado el video de las películas de resúmenes. Voy a subir más videos. Primero me voy a ocupar de algunas cosas. Ya casi llegamos a febrero y ahí va a haber más videos ahí, como les prometí. Después de este resumen de video voy a ver si puedo jugar el juego de Mario. Ya me lo han pedido un compañero de la escuela porque no he subido la otra parte que les había prometido del juego de Super Mario Odyssey. Él lo voy a subir para que lo mire mi compañero de la escuela. Así que, bueno gente, manden, manden comentarios que les resuma, qué videos quieren que suba de anime, cómic, de videojuegos. Y como siempre, aquí pueden ver las películas que tengo para que me digan qué quieren. Aquí tengo pósters de animes por si también quieren que les resuma alguno de ellos. Y bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por ahora. Nos vemos. Hasta la próxima.